¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado. Este es un espacio nuevo en el libro, en que vamos a estar conversando semanalmente de temas económicos, empresariales, vinculados a lo que pasa en el mundo de la economía en general. Y para este primer capítulo tenemos invitada a Paulina de Sigi, presidenta de la Asociación de AFP. Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido y encantado de tenerte. Bienvenida. Y encantado de tenerte en este primer capítulo, porque obviamente hay muchos temas de contingencia, temas de actualidad, a partir de ya no solamente la idea de reforma, sino ya una cosa oleada y sacramentada, como dirían los puristas. Así que encantado y bienvenido a tenerte acá. Muchas gracias. A ver, lo primero, ¿qué sensación, qué percepción final te deja la reforma que ya, como digo, está oleada y sacramentada, ya está empezando a implementarse, después de todo el trámite que hubo, la sensación en boca, como dirían los viñateros? ¿Con qué percepción te quedas? Yo te diría que con sentimientos encontrados, esa es la verdad. Acá muchos me preguntan si ahora ya por fin descansamos y nos relajamos, y no, porque ahora llega una nueva etapa de mucho trabajo que tiene una dimensión quizá menos visible, menos comunicacional, bastante menos política, si lo queremos decir así, pero viene toda la implementación de la reforma y eso es mucho trabajo. Porque diseñar una reforma, discutirla por muchos meses y que se apruebe en el Congreso, eso es una fase, pero una vez publicada empiezan a correr los plazos de la implementación y eso es mucho trabajo, mucho detalle, y ahí ya no puedes hacer vista gorda de los detalles técnicos de la indicación, del punto y coma, del inciso. Esto ya es una realidad, esto se empieza a aplicar, le puede afectar al afiliado, el servicio que le da, si quedan conectados los sistemas. No, hay un tema desde el back office mismo hasta la implementación ya de cobros, que me contaba ayer una persona de la industria de AFP, efectivamente ya empiezan las primeras oficios o reglamentos a empezar a aplicarse. Sí. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, si uno tuviera como disectar, ¿con qué se quedan con un buen sabor en boca y con qué se quedan con algo que quedaron un poquito a favor de los trabajadores, algo al debe? Sí, a ver, aquí hay varias dimensiones, porque esto es una reforma muy, muy grande. Entonces, la sensación es que, claro, lo positivo es que se refuerza la capitalización individual y que se suben los puntos de cotización en la cuenta individual, que es algo que no partió así la reforma. Recordemos que los 6 puntos adicionales iban a cuenta nacional. Ahora va una parte de reparto, que a ver, hay poco para explicarlo porque no todo el mundo lo tiene tan claro. Se habla de 8,5 puntos más. La verdad es que son 7 puntos más, porque hay 1,5 puntos que es seguro, invalidez y sobrevivencia, que ya hoy día se paga en torno a ese monto. Entonces, estos 8,5 que van a ser desde el 10 al 18,5 contienen 1,5 más o menos que ya se pagaba. Es 1,38, 1,36. Hoy día, pero está subiendo, sí, porque se resetea trimestral. Y estos 7 puntos adicionales, uno es puro reparto, que es básicamente plata para el fondo FAP, este fondo autónomo, y para fondear el seguro social, o sea, todo esto va para fondear el seguro social de 0,1 UF por año cotizado, pero también el bono tabla o bono por compensación de expectativa de vida. Llegamos al tiro a eso para ir separando reparto y no reparto. Entonces, 4 puntos porcentuales, 4,5 puntos, ¿no es cierto?, van a capitalización individual, ¿verdad? De los 7, 8,5, nos explicas que en realidad son 7, y de esos 7, ¿cómo se distribuyen? De esos 7 tienes uno reparto puro, que eso no hay reversión en el futuro, y 6 puntos a cuenta individual, pero en realidad no. Son 4 puntos a cuenta individual en los próximos 9 años de una gradualidad, en que este año tú lo que vayas a aportar, más o menos a mitad de año empieza, no va a tu cuenta individual, sino que ya el próximo año recién, y tienes 9 años o 11 años, dependiendo de ciertas condiciones, en que se aplica esta gradualidad, y 4,5 puntos van a tu cuenta individual, y 1,5, además, va a un préstamo que se le hace a este fondo, que fue bastante cuestionado por varios, no solamente por nosotros, porque es un préstamo que tú le haces al fondo autónomo, al FAP, que tiene una garantía estatal, entonces muchos hablan de un préstamo al Estado. Entonces, las cosas buenas que tú preguntabas de la reforma, el hecho de que se suban los puntos a cuenta individual es muy importante. Estábamos muy al debe en eso, estábamos cotizando 10% de las tasas de cotización más bajas en el mundo, y es bueno que se refuerce, pero es muy gradual, que hay un resguardo, digamos, para la economía, para el mercado laboral, porque ya han subido mucho los costos laborales, pero esa gradualidad se demora en beneficiar a muchas personas, por ejemplo, como yo tengo 47 años y voy a empezar a ver gradualmente, recién de aquí a que yo tenga casi 54
4, ¿no? 55, estoy mala con la matemática ahora, pero ¿me entiendes? Recién ahí voy a tener los 4,5 puntos en mi cuenta individual. Va a empezar a verse y eso. son 20 años para que esto se empiece a acabar, de entre el año 20 y el año 30, empieza gradualmente a acabarse ese préstamo y empieza a ir a cuenta individual para que en 30 años más, una generación completa, y capaz que ni mis hijos, coticen los 6 puntos completos a cuenta individual. Entonces, tiene deducibilidad grave eso, porque lógicamente es necesario, pero se hizo una forma que igual contuvo reparto y el reparto no ha funcionado en ninguna parte del mundo con la demografía que tenemos en los últimos 30 años. Y además, teniendo, ¿no es cierto?, la crisis demográfica que estamos viendo, o sea, hay estudios que ya plantean que en un par de décadas más, ¿no es cierto?, van a haber más extranjeros que chilenos. Incluso hoy día salía un titular, o esta semana un titular y los extranjeros te mejoran la tasa de natalidad, pero si no fuera por los extranjeros, lo que le pasa a España, por ejemplo, hoy día las mujeres en Chile y en muchas partes del mundo están teniendo muy pocos hijos y estamos viviendo más años, entonces se nos va envejeciendo la población, pero lo que ha ocurrido en Chile es que es 3 a 4 veces más rápido que lo que vimos en Europa. Es imposible ser un observador objetivo de la realidad. Tú obviamente eres parte la presidenta de un gremio, uno obviamente tiene sus sesgos, pero si tratáramos de jugar a eso, una suerte de selenita que baja a la tierra y observa este tema, ¿tú crees que esta reforma consolida mucho más el modelo de competencia individual o lo debilita de algún modo? ¿Con qué sensación te quedas hoy? ¿No es cierto? Ya a fines de marzo. Yo creo que esto me cuesta hacer un punto claro digamos, en la cronología de los hechos, porque esto sigue. Entonces, te diría, hasta ahora, claro, el hecho que tengas una amplia votación en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados de esta reforma, tú dices, se refuerza la capitalización individual. Oye, además sube un 45% la cuenta que va a la capitalización individual administrada por la AFP. Uno podría sacar eso, pero por otra parte también hay otros elementos que lo podrían debilitar. Se siguen quedando puertas abiertas, siguen algunos legisladores hablando de nacionalizar los fondos de pensiones, se le abre con esta reforma una puerta al Estado en muchas dimensiones, se le dan muchas más atribuciones a la Superintendencia de Pensiones, al IPS, que es el Instituto de Previsión Social. Entonces, de alguna forma esto, como yo lo comento siempre, ¿no? Es como cuando te dicen, no, una reforma tributaria, zanjamos esto y hasta aquí queda. No, la reforma tributaria viene con el siguiente gobierno. Entonces, la de pensiones, las discusiones son de largo aliento, pero las presiones de hacer cambios siempre están. Y algunos cambios son necesarios. O sea, vamos a tener que estar hablando quizá en muy poco tiempo más de sincerar la retiro, la jubilación legal. Pero también, si no hablamos de eso, vamos a tener que estar hablando de subir los puntos de cotización a pocos años de andar, porque vamos a quedar cortos. Entonces, esto es un continuo más que un antes y un después. O sea, no hay un hito en particular, que lo hay, por cierto, pero no se entiende que es un proceso. Claro, porque está claro que no va a haber una invariabilidad, esto siguen presiones por todos lados, las personas todavía, tú tienes un desafío, recordemos que en Chile las personas cotizan la mitad del tiempo, y lo que se hace en esta reforma es basar la solidaridad en el pilar contributivo, que es una de las cosas más débiles en Chile porque las personas no cotizan lo suficiente. Entonces pones toda la seguridad social, subes pensiones hoy, pero sigue débil el pilar contributivo. A tanto así que los independientes siguen quedando independientes, o sea, siguen quedando voluntarios. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, siguiente paso, hablemos de las densidades, hablemos de las lagunas, hablemos de informalidad, sinceremos esta situación, pongámonos incómodos con ciertos temas y avancemos en eso. Si no, esta reforma de pensiones a poco andar va a quedar incompleta, ya está incompleta creo, y va a quedar más incompleta. En una entrevista reciente, Paulina, te preguntaban si es que precisamente por los 4,5 puntos porcentuales habían ganado la AFP. Y tú respondes, mira, en realidad ganaron los trabajadores. Sí. ¿Perdieron los trabajadores con los otros 2,5 puntos o 3,5 puntos? Es que depende, siguiendo la misma lógica. Depende del trabajador. Las personas jóvenes, menos de 40 años, menos de 35, pierden, en el sentido de que como esos puntos de cotización no van a su cuenta, van perdiendo esa rentabilidad que podrían haber tenido. Ganan los pensionados actuales, ganan los próximos a pensionarse, ganan las mujeres. No son montos muy altos, pero todo ayuda, ¿cierto? Entonces, depende de quién. Y lo importante, como te decía, como esta reforma deja muchas puertas abiertas a que se cambien cosas en el futuro o que no queden bien en la normativa, en la regulación, podría ser que a poco andar a los pensionados o a los afiliados esto no les funcione. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo, régimen de inversiones. Se legisló en la reforma que se eliminan los 5 multifondos de la ALE y cambiamos a un nuevo régimen de inversiones llamado fondos generacionales. Eso es un nombre. Y en el espíritu de la ley quedaron muy pocos límites y queda ahora todo para abajo por diseñar. Exacto. Y ahí depende mucho como que esa normativa, como que esa regulación, ese régimen de inversiones es clave en si va a haber una competencia suficiente entre las personas, entre las instituciones que están administrando, las AFP, y si las personas van a poder elegir
entre AFPs con distintas rentabilidades y servicios realmente que se puedan diferenciar y que tengan una buena rentabilidad. Si no, todo este cambio de multifondo a fondos generacionales no va a haber valido la pena. Exactamente. Tú planteabas que la gente bajo 40, 45 años es claramente la perdedora. ¿Por qué en concreto? Porque cuando tú le subes puntos de cotización adicional, si todos estos 6 puntos o 7 puntos fueran a cuenta individual, rentarían mucho más que el 1,5 que está rentando el préstamo. Recordemos que el préstamo al fondo es con una tasa de interés que dicen que es a mercado, pero en realidad la pone la Superintendencia de Pensiones, no recuerdo si quedó anual, la pone la Superintendencia o trimestral. Hoy día hay ciertas tasas que se fijan trimestralmente, basado en la tasa de mercado. Pero hay ciertos criterios. Hoy día, ha pasado ya en el pasado, que la Superintendencia, en conversaciones con otras entidades, dicen, en realidad, sí, pero cada punto base que puede parecer poco, Exacto. yo te fijo una tasa al 2,11 en vez del 2,10 o al 2,10 en vez del 2,11, ese punto de diferencia puede hacer una gran diferencia. El interés compuesto mata, te come. Exacto. Entonces, los más jóvenes, en vez de estar cotizando para su cuenta individual, cotiza el trabajador, cotiza el empleador, es lo mismo al final, que tendría una pensión mayor que si en cuenta individual, todo en cuenta individual, que con este esquema. Ustedes calculan en torno a un impacto en 2-3%, ¿no es cierto?, de una línea rectora de la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones con la cotización completa, o este pequeño bache, ¿no es cierto?, y esta alternativa. ¿Es correcto? Sí, 2 o 3 puntos en total, ¿no? son estimaciones que han hecho algunos académicos y eso se basa en tomar la tasa de emisión de un bono del Estado, pero ni siquiera sabemos si la superintendencia realmente va a tomar puro y duro ese dato que se esté transando en el mercado, y a veces también los mercados se ponen más ilíquidos y las tasas no necesariamente son las representativas del riesgo que representa esto, porque lo que nosotros hablamos es el Estado debe plata y por lo tanto el mercado le asigna un cierto riesgo a que me devuelva la plata. Y el Estado de Chile no ha hecho default, por lo tanto no me va a hacer default, los bonos de reconocimiento se pagaron. Claro, pero hoy día el gran tema de poder de limitar lo del seguro social con impuestos generales y todo lo que la discusión actual en Chile es que como crecemos poco, más otros factores, más ineficiencias del Estado, que es verdad, nos ha modernizado, es que no hay plata en el Estado suficiente. El fisco está desfinanciándose a pasos, no sé si agigantados, pero a pasos claros, ¿cierto? Una dirección clara. Por lo tanto, hoy el Estado no tiene fondos para subir las pensiones y hay que ir a pedirle a los trabajadores formales, ni siquiera a los independientes, a los con contrato. ¿Quién te asegura que el fondo sí tenga, perdón, el Estado sí tenga, que el fondo FAP, que tiene una garantía estatal, tenga los fondos? Porque además todo esto se basa en proyecciones de una cierta masa laboral formal que va a entrar a cotizar a este fondo. Por lo tanto, todas las simulaciones que vimos durante la discusión media apurada, ¿cierto?, en enero, tenían que ver con ciertas simulaciones para adelante. Pero ¿qué pasa? Que también lo vemos a pasos gigantados en esta demografía cambiante, que los jóvenes no van a tener estos trabajos estables, no van a estar cotizando formalmente, y el número de cotizantes, de hecho, hoy día cuando uno va a ver los números de CELADE, que proyecta población, proyecta una caída en los números de cotizantes. Porque las personas, la población se va envejeciendo, los jóvenes van achicándose en nuestro mercado laboral, pero además también está toda esta moda de la gig economy, ¿cierto?, de ir trabajando más freelance y no de tener un trabajo estable. Por lo tanto, si no empezamos a pensar en el sistema de pensiones del futuro, ya vamos a tener un problema tan serio de pensiones como lo hemos visto en los últimos años y vamos a estar enfrascados de nuevo en discusiones eternas. Paulina, ¿y esta idea o esta percepción que tiene la gente mayoritaria, 80%, de que en realidad estos fondos no se van a recuperar? ¿Tú crees que tiene asidero real en el endeudamiento que está teniendo Chile, el nivel de riesgo que está teniendo, la dinámica laboral que hay? Las encuestas te dicen más o menos que 2/3 de las personas perciben que ese 1,5 que va al préstamo nunca va a ser pagado. Paga molla, no lo Claro, porque lo asumen como un impuesto, ¿cierto? Y eso es justamente otro daño más a los jóvenes, porque cuando tú percibes que algo es un impuesto, ya no nos dan tantas ganas de cotizar. Y hoy día ya te pasa eso. Hoy día las personas cuando piensan en cotizar el 10%, porque hay informalidad, porque las personas dicen no quiero cotizar ese 10% porque me reduce mi sueldo, por lo tanto, en la discusión que cuando yo negocio con mi empleador o cuando soy cuenta propia, trabajo por mi cuenta, esto es sacarme plata líquida cada mes. No me sirve. La seguridad social es percibida muchas veces como un impuesto y no se ven los beneficios. Y es un gran trabajo que tratamos de hacer desde la Asociación de AFP, de explicar los beneficios de seguridad social. No solamente es tu ahorro para la pensión, es tu presente. Tiene muchas redes de ayuda, seguro, cesantía, mejor acceso a salud, etc. Entonces, cuando tú tienes ese 1,5 y ese uno va al préstamo, o sea, 1,5 va al préstamo y 1 va al reparto, son 2,5 de cotización, que independiente que le haga el trabajador o el empleador, tú lo percibes como un impuesto y va dañando las ganas de cotizar y va tendiendo a la informalidad. Y eso también es importante porque
si tú más encima dejas a los que emiten boletas de honorario como voluntarios, lo que podríamos empezar a ver en el futuro es que los contratos... Por supuesto, aumenta la informalidad. Exacto, o empiezan más a emitir boletas de honorario cuando en realidad hay una relación laboral y sí debiera haber un contrato. Permanente. En el tema de, si tú tuvieras que elegir, Paulina, un aspecto que pudieras sacar, tuvieras una mesa, digamos, de mando, y pudieras sacar, ¿qué retiraría? El tema del préstamo, por ejemplo, que te parece lo más complicado, licitación de cartera, que es lo que más le afectó, lo que más generó, ¿no es cierto?, el reclamo por parte de la AFP. ¿Qué aspecto consideras que es el más negativo que incluye la reforma? Yo creo que el reparto, un punto de reparto. El punto completo, que es reparto y no hay discusión respecto Y a eso. el punto y medio préstamo, que tiene los riesgos del reparto. Claro. El préstamo presenta los mismos riesgos que representa el reparto, por lo tanto, esos 2 puntos y medio, creo que para financiar el seguro social habían fondos suficientes para hacer un aumento, porque no perdemos nunca de vista que cuando tú quieres subir pensiones y hacer una reforma de pensiones tienes que tener una función objetivo, un objetivo final, para decir lo hice bien, lo hice mal, y eso tiene que ser la tasa de reemplazo. Y aquí nunca se habló de tasa de reemplazo, se hablaba de subir pensiones sin pensar en las tasas de reemplazo. Entonces es muy lindo subir pensiones, muy querido, muy deseado, pero hay restricciones, y las restricciones son su financiamiento. Acá, además, estamos haciendo un poco de arqueología de la reforma. En enero del año antepasado, efectivamente se entregó, la ministra Jara, Janet Jara, el ministro del Trabajo, entregó un reporte de tasa de reemplazo que hizo ni más ni menos que Rodrigo Vergara, ¿verdad? Pero que fue bien cuestionado respecto, ¿no es cierto?, que tú cotizabas el último sueldo y no los últimos años. En fin, había harto cuestionamiento por parte de la AFP respecto de eso. Y aún así, personas como David Bravo, que nadie podría considerar del Partido Republicano, entregaron, ¿no es cierto?, cifras bastante distintas en términos de tasa de reemplazo y que dan cuenta que el sistema funciona bastante bien para la gente, ciertamente, que cotiza regularmente, ¿verdad? Sí, que lo cierto es que las tasas de reemplazo podrían ser más altas. ¿Y por qué no son tan altas? Porque la gente cotiza la mitad del tiempo en Chile, porque estamos viviendo más años, porque no hemos movido la jubilación, por los retiros que dañaron las pensiones enormemente. O sea, hay muchas variables en ese estudio de David Bravo que tú mencionas, exacto, muchas variables en que uno ve que las tasas de reemplazo, depende cómo las miren, son malas, más o menos, o buenas incluso, pero que están peor que antes y que no son tan buenas y que podrían ser mejor, no hay ninguna duda. ¿Cómo las mejoras? Ahí es donde perdimos el objetivo. Por eso nosotros hicimos la hoja de ruta 555, sí, tanto el 2023 como el 2024, que hubo una segunda versión, en que habían medidas que concretamente, algunas más en el corto plazo, otras más en el largo plazo, suben pensiones con el foco de mirar la tasa de reemplazo. Y ahí muchas veces se pierde el foco, porque, como te decía, es deseable subir pensiones, pero como tengo restricciones no lo puedo hacer a tonta y a loca y tengo que tener un objetivo claro. Hoy día con la PGU, gran parte de las personas tienen una tasa de reemplazo sobre el 70% en Chile. Lo que no significa que puedan vivir tranquilamente con 224.000 pesos, para nada. Tenemos que pensar en subir la productividad de los salarios y las remuneraciones, pero es la vara con la que uno mide si una pensión es buena o no. Porque si te digo hoy una pensión de 600.000 pesos, para una persona puede ser muy bueno, pero para otra persona no le alcanza, todo depende. Bueno, pero tú me preguntaste qué cosas sacaría de la reforma. Yo creo que la licitación de afiliados antiguos no es una buena idea. La mesa técnica hizo 2 informes. El primero dijo que no era una buena idea. ¿Por qué? Porque se enfoca demasiado en los costos. O sea, si tu objetivo es reducir costos nada más, claro, es efectiva la licitación de afiliados antiguos. Cualquier licitación, si tú le pones un cierto incentivo, que en este caso es minimizar costos, lo va a lograr. El nuevo entrante tiene que llegar con una cotización más baja. ¿Cuáles son los riesgos ahí de cómo quedó en la ley? Es que como se concentra solo en costos y no en otros atributos, ¿cómo van a competir las AFP? Y por eso es tan importante el régimen de inversiones como quede, porque tienes que permitirles competir por otros atributos, entre ellos el más importante, que es rentabilidad. Es una cosa. Y la otra puerta que abres en esta reforma, de la mano con la licitación de afiliados antiguos o de stock, es el rol estatal. Porque recordemos que en su origen, la reforma que entró en noviembre de 2022 tenía un súper importante rol estatal y que en la discusión fue quedando, de hecho no se aprobó casi nada estatal en la Cámara de Diputados, muy pocas cosas, el resto no se aprobó. Y luego va quedando de nuevo esta presencia estatal más evidente y menos evidente dependiendo de, por ejemplo, mucho más atribuciones a la Superintendencia de Pensiones, un rol del IPS que no tiene un límite de participación de mercado como tienen las AFP en las siguientes licitaciones, la Tesorería General de la República en la cobranza. Y así hay muchas cosas en que el Estado, de hecho el régimen de inversiones lo define el CTI, un grupo de expertos, pero expertos que
no necesariamente están trabajando en el mercado financiero y que conozcan bien lo que estamos hablando, pueden ser expertos, digamos, pero se deja de lado opiniones de personas que hoy día están, que saben, por ejemplo, un representante de la AFP ya no puede estar en el CTI, junto con la Superintendencia de Pensiones. Estos dos entes van a definir el régimen de inversiones. También van a definir el régimen de inversiones, cómo va a invertir el FAP, que este fondo, si bien es de reparto, tiene mucha plata porque pide la cotización de los trabajadores y tiene un aporte estatal. Claro, todas esas cosas le dan un rol estatal muy importante que hay que estar monitoreando. En el caso de la licitación de cartera, el foco estuvo en precio, ¿no es cierto?, en costo. Tú dices que es errado. Una de las razones es porque se tiende a pensar, desde mi perspectiva erróneamente, que las AFP son un commodity. Lo que pasa es que, claro, en servicio no son commodity, en precio no son commodity, en rentabilidad no son commodity, aunque la gente considere, y medio punto porcentual, un par de décimas porcentuales en el largo plazo te puede significar varias decenas porcentuales de mejor pensión en ese tema. Sí. ¿Por qué existe esa idea? ¿Es porque la AFP ganan lo que ganan? ¿Por qué existe ese sesgo desde el regulador de fijarse más principalmente en el precio, en el costo, y no en atributos que son mucho más deseables como el tema vinculado con la rentabilidad? Porque yo creo que de partida el hecho de que sea una remuneración, una comisión sobre remuneración, la hace muy difícil de comparar con otras en el mundo, incluso dentro de Chile, la APB, que es sobre los fondos ahorrados, sobre Sí, saldo. fondos mutuos, APB. Entonces, como no es comparable, se ve una cifra que parece muy alta, pero cuando tú lo llevas al equivalente, en la Comisión Marcel y en la Comisión Bravo hacen referencia, están en la medianía, o sea, están como en la mitad de lo que cobra. Hebel, exactamente. Lo hizo también el IS, el S hace un tiempo, el año pasado, hizo toda una comparación y al final lo que tú ves cuando la llevas a por saldo, incluso antes de los retiros, porque como con los retiros se baja el saldo, la comisión era 0,49 más o menos, 0,49% en promedio de todo el sistema. Sí, estaban de 40-50, me acuerdo. Claro, más o menos. y eso está en la mitad, mucho más bajo que otros países que uno admira con sistema de pensiones. Y el foco se pone en la comisión porque es lo más visible. Y se deja de lado y se nubla, digamos, todo lo importante que tiene que ver, sobre todo con la rentabilidad, pero también con el servicio. Porque una AFP puede ser mucho más barata, con muchas menos sucursales, y puede funcionar muy bien para una persona joven, pero una persona mayor puede querer ir a su sucursal. Tiene ahí a su asesor, quien lo ayuda. Muchas personas, por ejemplo, cuando les piden cualquier tipo de comprobante de que trabajo o no, le piden las cotizaciones al día. Y para eso no tienen impresora en la casa, van a la sucursal a pedir sus cotizaciones al día. O sea, es un servicio de atención importante. Y cada AFP tiene una oferta de valor distinta y cada afiliado tiene la libertad de elegir. Y hoy día las personas se cambian entre AFP. Esto de la inercia no es así. Hoy día, o sea, en inglés el término es churn, pero el cambio que existe entre AFPs es hoy día 7%, unas 600, 7% de la claro, cartera. 600.000 personas, 500.000 personas al año. Que no estamos hablando de cambios de fondos con Feliz y Forrado, no, estamos hablando de cambios entre AFPs. La FPA, la FPB. Exacto. ¿Por qué? Porque me gusta más, porque renta más, porque vi la publicidad, me dio confianza, porque la tengo abajo en mi casa, porque me gusta cómo me atendieron. Hay muchas razones. Pero cuando nosotros hacemos encuestas, porque hacemos muchas, y no solamente nosotros, cuando tú le preguntas a una persona, ¿te has cambiado de AFP en el último tiempo? Te contestan sí o no. ¿Por qué se ha cambiado o por qué no se ha cambiado? La razón principal es rentabilidad. Luego viene el servicio y que a veces en quinto lugar la comisión. Porque las personas saben que para su pensión lo más importante en el largo plazo es la rentabilidad. ¿Y por qué entonces una industria que es la segunda con más cambios en todo el mercado chileno? La primera es telefonía móvil y lo vemos con las llamadas todos los días que nos hacen. La segunda es AFP y se cambia el 7% más o menos de la cartera completa de clientes entre la AFP A, B, C, a la C, A, lo que uno quiera, todas las derivaciones que hay. ¿Por qué crees tú que se echa mano a una legislación que incentive el cambio cuando en realidad ya es la segunda industria con más cambios que hay? O sea, ¿qué apunta finalmente? Porque está este tema, y yo creo que tiene una cara política también, ¿no? De destacar que no hay competencia cuando sí la hay, y es lo más visible para las personas, el costo, la comisión, y lo más probablemente más fácil de explicar. Yo creo que hay muchas personas que hablaban siempre de que faltaba competencia entre las AFPs, cuando en realidad llegamos a tener 23, 24 AFP hace un tiempo atrás, y si hoy día hay 7 en Chile, 6 son las representadas por la asociación, pero hay 7 en total, es un montón si consideramos que activamente hay 5,8 mensualmente, porque así tomamos el año un poco más, pero 5,8 millones de personas
todos los meses cotizando. Cotizante para un país en chiquitito. torno a 13 millones de afiliados, efectivamente. Claro, entonces, y tú cobras comisión al que trabaja, al que no trabaja no le cobras comisión, que esa parte también se omite muchas veces. Entonces, son 7 actores. Piensa que en otros sectores de la economía tú puedes encontrar lugares, o digamos, industrias o rubros donde hay mucho menos actores. Y 7 funciona bien. Sí, el Chile, que el podría país ser del 9, 3,5 podría ser veces. 5. Lo más importante en competencia, lo que he ido aprendiendo, ¿cierto? En libre competencia, es que no hay una posición dominante, más que el número de actores. Y eso lo saben los expertos. Entonces aquí no hay posición dominante. Tú miras y aquí no hay ninguna que tenga una gran participación de mercado. Se van repartiendo. Ahora, la licitación de afiliados antiguos ya está en la ley. Y ahora lo que queda es la normativa y los criterios de cómo se va a licitar y cómo se va a llevar a cabo, y eso es la etapa importante. Vamos, Paulina, a 2 o 3 cosas finales para ir terminando. El tema de cómo se invierten los fondos. Actualmente está, ¿no es cierto?, los multifondos, lo que rigen, creado en septiembre del 2002, que en general tuvo una performance bastante buena. O sea, finalmente en el largo plazo, si entendiéramos largo plazo, 23 años, desde 2002 a ahora, los fondos más riesgosos tuvieron en promedio una rentabilidad real más alta que los fondos menos riesgosos, incluso después de la crisis subprime, de la crisis del COVID y el estallido social, e incluso los retiros que afectaron tanto las tasas. Se cambia ahora a los famosos fondos generacionales. México tiene harta experiencia respecto a esto. ¿Por qué tú tienes pones un punto de duda? ¿Es por cómo finalmente se ordena el régimen de inversiones? Sí. Pero a priori, ¿te parece un paso razonable en términos de ir asociando el tipo de inversión que tú tienes, ¿no es cierto?, a la edad y al riesgo que conlleva eso? Tiene aspectos positivos. Los fondos generacionales tienen la característica, al final, que no te permiten moverte. Y hoy día en Chile tenemos 70% del fondo B de personas que no debieran estar en el fondo B, más o menos por edad. El fondo B es el más grande, ¿no? ¿Todavía? El B es el más grande. Entonces está el A, B, C, D, el A diseñado más riesgoso, el E el más conservador, y tienes en el E también 70 y tantas personas que no debieran estar en el E. Por lo tanto, a diferencia de México, que transitó a la rápida el 2019 y lo hicieron relativamente bien, era porque las personas estaban bastante ordenadas. Y en Chile estamos bastante desordenados porque se permitía el cambio, lo cual puede ser bueno dependiendo de cómo lo mires, pero también al final hace que personas asuman más riesgo del que deberían asumir, otras menos, cuando deberían estar rentando más, etcétera. Eso es una cosa. Entonces, estamos desordenados, y lo que hacen los fondos generacionales te obligan a ordenarte, porque uno podría haber dicho, oye, los multifondos mejorémoslos, ¿para qué vamos a hacer la mega reforma? Mejoremos los aspectos negativos de los multifondos. Pero aquí, en vez de refaccionar la casa, se vota y se parte de nuevo, pero y tiene tiene cosas buenas y tiene malas. Algo de razón en el sentido de que la gente no hace caso al perfil de riesgo que tiene y está, por recomendaciones de lo que uno quiera, en fondos que no le corresponderían. Por lo tanto, tiene un direccionamiento correcto, ¿no? Sí, en espíritu es correcto. Ahora pueden llegar los más prolijos y decir, mira, en realidad depende del patrimonio, porque la persona podría en realidad darse el lujo, o depende del nivel de la PGU, porque con la PGU tú tienes más seguridad. Muchas cosas que inciden en esta optimización. ¿Cuál va a ser el punto óptimo que le vamos a asignar a cada uno de estos fondos? Porque, ¿qué pasa? Los fondos generacionales te dicen más o menos lo que es, hay muy pocos límites en la ley, y ahora lo que tiene que hacer la regulación, el régimen de inversiones, es decir, bueno, ¿cómo hago estos fondos? Tienen que ser idealmente mejor que los multifondos. Los multifondos fueron diseñados de una forma en que se supone que eran óptimos. ¿Qué significa eso? Que te dan el mejor retorno dada una unidad de riesgo, dada la volatilidad, ¿ya? O la menor volatilidad, dado un retorno esperado, más o menos, ¿cierto? Supuestamente el fondo B el que tenía mejor relación, alguna vez salió, pero en fin. Y depende del tiempo y todo. ¿Qué pasó? Que esto se diseña en 1980, se van cambiando los límites para permitir nuevas clases de activos, pero nos empezamos a llenar de límites. Y esos límites lo que hacen es poner una camisa de fuerza en la posibilidad que tiene cada AFP para invertir. Si bien 1,22% de retorno real o 3,41 no es lo mismo que 3,40, cada punto hace una gran diferencia. Y tú, cuando pones tantas camisas de fuerza, le vas quitando grados de libertad, tanto en la cobertura tipo cambio, con todos los límites que te ponen. Entonces, ¿qué hacen los fondos generacionales? Es decirte, mira, en vez de 5 hay más o menos 10, puede ser un poco más, y se debieran diseñar de esta cierta forma, debieran tener más riesgo, pero eso es la conversa de los entendidos. No necesariamente, creo yo, no es obvio que permitan que tenga más riesgo cada uno de los fondos. Es deseable, es necesario. Estamos bajo riesgo hoy día, pero no necesariamente va a ser así. O podrían ponerte límites futuros en la regulación que no están en la ley para decirte, oye, que mínimo invierte un X% dentro de Chile, tenés que fomentar el mercado chileno, cuando no es el rol no es el mandato de las. ¿Cuándo se va a zanjar la normativa que regule ese Hay tema? 18 meses para dejar el régimen de inversión listo, los tiempos que tiene la Superintendencia de Pensiones en la ley.
y el BES 25, a partir de publicada la ley, que ya ocurrió, tienen que estar andando los fondos. O sea, debería ser más o menos en abril, mayo del 2027. Así es. Ya no vamos a estar, por lo tanto, en el fondo A, B o C, vamos a estar en el fondo 1, 2, 3, hasta 10 o 12, Exacto. que son los generacionales, ¿verdad? Y la transición es clave de cómo se vaya a Y tú hacer. vas a tiene que ser caer por la ordenado. edad que uno tiene, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, eso de que echábamos la talla, que ya no te van a preguntar la edad, te van a preguntar en qué fondo estás. Exactamente, bueno, y es un poco lo mismo. En mi caso, 48, y efectivamente estaré en un fondo más bien en percentil 60, más o menos, respecto a eso. Para ir cerrando, Paulina, ¿tú crees que la visión de la opinión pública respecto a la AFP es mejor o peor para las AFP y para la asociación antes de o después de la reforma? Estaban bien golpeados ustedes, ¿no es cierto? Al inicio, ¿quedan mejor? ¿Quedaron como los grandes lobistas? ¿Hubo gente del Frente Amplio que los criticó mucho? ¿O, en general, a partir de los retiros, con la rapidez con que se entregaron todas las platas, que eran de los trabajadores, por cierto, y se comprobó que eran de ellos y que estaban disponibles, la industria de AFP ha tenido un devenir un poco más positivo en términos de la percepción pública? Sí, nosotros miramos harto todas esas encuestas de aprobación, a veces hay que dejar de mirarlas también, porque las pensiones en el mundo en general no tienen, la gente no tiene una gran adhesión, además que hay muchos que no están ni enterados porque son jóvenes que no les importa, y también depende mucho si cotizas o no cotizas. El que cotiza y ve cómo su rentabilidad va subiendo y cómo su fondo va subiendo, le gusta la AFP, le gusta su AFP o el sistema, y el que no cotiza lo mira con más recelo, o sea, depende mucho de quién le preguntes. Cuando tú miras hoy día las distintas encuestas y las comparas con los puntos más altos de aprobación en la época de los retiros, hoy día estamos incluso mejor. O sea, creo que se ha ido mejorando poco a poco, pero todavía es difícil y quedan muchos desafíos. Ahora queda zanjada la discusión de la reforma, no sé si va a quedar zanjada la discusión de pensiones ni sobre las AFP. Entonces hay que ver cómo sigue esto. Nosotros seguimos haciendo el trabajo, hay que seguir en la implementación, hay que seguir educando financieramente y previsionalmente a las personas y con eso ir permeando en la comunidad. Yo creo que se ha recibido tanta publicidad negativa en contra de las AFP que es distinto, creo yo, a la tarea titánica que puede tener cualquier otro rubro en posicionar su imagen. Aquí ha habido las siglas AFP, han sido muy denostadas y hay que trabajar con orgullo para levantarlo. No, efectivamente. El tema ha sido, como dices tú, titánico, porque partían de una base muy complicada, pero ha habido ciertas luces, particularmente en el proceso de retiro, en el cual obviamente hubo una reacción muy rápida, muy fluida, para que la gente pudiera recuperar fondos. Última pregunta, Paulina. 2 o 3 hitos del último año que ustedes destacaron en la cuenta pública, aspectos que te gustaría relevar para que la gente del libro pueda conocerlo. Sí, la cuenta pública se hace muchos años y lo que hemos ido cambiando es la dinámica de la cuenta pública. Y este año le hicimos que cada persona, tenemos 17 personas trabajando en la asociación de AFP y algunos de ellos fueron a contar qué hacían sus áreas, así que cada uno contó. Entre operaciones, inversiones, en fin. Claro, y hay distintos roles que hay y ahí, bueno, una de las cosas que se destaca es el tema de la educación previsional. Estamos en todo Chile con cursos de distintos tipos y para distintas personas. Están los jóvenes en tercero y cuarto medio, o en centros de formación técnica, universidades, están las personas que están trabajando, están los pensionados, hay distintos trabajadores, empleadores, hay distintas plataformas o cursos en los cuales ponemos a disposición educación previsional y siempre pensando que tenemos que basarnos en una buena educación de matemáticas, comprensión lectora y financiera. O sea, es difícil llegar a aplicar algo previsional cuando tienes una mala base, Exacto. pero se intenta con formas bien didácticas y eso es nuestro rama previsionario de esa AFP y donde agrupamos toda la educación previsional. Y eso yo destaco mucho porque eso es, a veces se siente como una gota en el océano, pero es un súper esfuerzo y ideal también poder hacerlo tanto con el regulador como con otros gremios. Y bueno, eso es una de las cosas. Y lo otro también es los estudios. Hacemos muchos estudios. El año pasado, como te comentaba, hicimos la segunda parte de la hoja de ruta 555 con números, con mucho trabajo técnico, muy bien fundamentado. Y también lo interesante es recoger la experiencia internacional, porque eso también valida muchas de las cosas que uno pueda analizar. Así que eso lo destaco también. Y todo, en realidad, todo lo que hacemos, y bueno, obviamente lo digo con mucho cariño también, porque tenemos un equipo que trabaja muy duro de las cosas que hacemos. También destaco todo el trabajo que se hace que no se ve, que es tras bambalinas. Tú mencionaste el equipo operaciones. Nosotros tenemos todo el rol de coordinar la relación con el regulador, con las AFPs, porque hay mucho trabajo que no se ve.
Entonces, cuando hay una implementación de una nueva normativa, y ahora va a ser más evidente con la seguro. reforma, pero de aquí para atrás, la ley de pago de alimentos, de responsabilidad parental, hay muchas cosas que van apareciendo en que se trabaja como hormiguita por detrás y que no se ve. Una última cosa, ¿quedamos bien en comparación con típicas comparaciones OCDE, por ejemplo, ahora con tasa? Antes estábamos 10, el promedio de la OCDE, ¿no es cierto? Nos gusta compararnos impuestos de primera categoría, ahora salió mucho la reforma tributaria, o la propuesta, pero en la OCDE ahora estamos ya en 17, más o menos, puntos de cotización. ¿Quedamos más o menos parecidos? ¿Quedamos en un grupo intermedio o quedamos No, a ver, si tú todavía miras abajo? solamente como tasa de cotización, en la OCDE el promedio es 18,2%, poco más o poco menos. ¿Y Chile quedaríamos en? 17, pero claro, algunos tienen a Con reparto, nota de pie de página. otros tienen cuenta individual, ahí hay que hacer como ya el desglose. Porque aquí lo importante es ver el ranking, hay un ranking anualmente hecho por CFA Mercer, que evalúan más o menos 50 sistemas de Sí, pensiones la en el calidad y la mundo. sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Y volvimos a estar en la posición dentro de los top 10 el año pasado. Y se mide en 3 dimensiones. Se mide la integridad, gobierno corporativo, regulación, que siempre hemos tenido muy buena nota, porque las AFP trabajan muy bien. Sigue liderando Holanda y Dinamarca, me acuerdo, los primeros. Sí, Finlandia, también. Islandia, chiquitita, son 400.000 personas, es más fácil. Entonces está integridad, está la dimensión de suficiencia, que es en el fondo el nivel de la pensión, y está el de sostenibilidad. Y en sostenibilidad y en integridad siempre hemos estado muy, muy bien. Y en suficiencia o nivel de pensión, después de los retiros habíamos empezado a caer. Con la PGU volvemos a subir y hay que ver, porque todavía no hay un reajuste en la PGU este año, pero no para todo el grupo, hay que ver cómo en los próximos años vamos quedando posicionados. Yo espero que con toda la normativa que nos queda en los próximos 36 meses, el sistema se fortalezca y sigamos avanzando en el ranking y seamos orgullosos de lo que tenemos. Paulina Asigi, presidenta de la Asociación de AFP, en esta conversación con Libre Mercado. Nos vamos a estar encontrando toda la semana, así que muy atentos a las redes, obviamente, y a las publicaciones del libro para conversaciones de economía y de negocios, un espacio que es posibilitado gracias a el auspicio de Iguay, Tempo y Orión. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Que tengan un muy buen día. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.